Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy nos place tener a una mujer que ha entregado su vida al servicio de Dios. Recuerden que cuando Jesús resucitó, la primera persona a la cual Él manifestó este deseo de que supiéramos que había resucitado fue una mujer. Y hoy nos complace tener a Paola Sierra Balbuena. Paola, muchas gracias por aceptar la invitación, y una mujer líder al servicio de Dios también. Una mujer entregada. Hace 6 años hablábamos. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estos espacios tan importantes, no solamente para nosotros como catequistas, sino también para la comunidad. Y sí, hace 6 años hago parte del grupo de catequesis de la parroquia San Francisco Javier. Coordinadora del programa de catequesis, que es yo pienso que es una responsabilidad tan grande, porque es empezar o sembrar la semillita de aquellos niños que llegan a buscar, y lo decía el Santo Papa Francisco, no es que los niños y los jóvenes no quieran saber de Dios, es que no sabemos transmitirle. Sí. Y esa responsabilidad que tú tienes allí en la parroquia San Francisco Javier, de tener, son muchos niños que van a recibir ese sacramento, a recibir esa enseñanza tuya. Paola, cuéntanos, ¿qué haces? Porque hablábamos que no solamente haces eso, tienes otras responsabilidades aparte. Bueno, sí. Como bien lo dices, soy la coordinadora general de la parroquia San Francisco Javier del grupo de catequistas. Nosotros somos un aproximado de 33 personas que estamos al servicio precisamente de esta formación tan importante, no solamente para los niños, porque tenemos también jóvenes y adultos, esos adultos que empiezan ese caminar cristiano, esa iniciación cristiana que quizás por la razón que haya sido, no la iniciaron cuando eran pequeños, que es lo que comúnmente nosotros vemos. Entonces tenemos un número, en este año tenemos un número aproximado de 250 niños que están en formación para el sacramento de la Eucaristía, y tenemos 120 jóvenes para el sacramento de la confirmación. Asimismo tenemos un aproximado de 30 adultos que están en su caminar cristiano, en su proceso de iniciación cristiana. Ha sido un trabajo muy bonito, ya son 6 años en la catequesis, en la coordinación tengo 2 años, pero es un papel y un trabajo muy bonito, de verdad muy gratificante. Las bendiciones que se reciben son inmensas, bendiciones a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel personal, por ese servicio que nosotros damos al Señor. Estamos trabajando también desde el año pasado venimos implementando no solo la catequesis para los niños, sino también una catequesis familiar, porque es importante involucrar también a los padres de familia en este proceso de catequesis. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la responsabilidad del padre de familia es sencillamente dejar al niño en su proceso de formación como si fuese un colegio. Y no, eso no es un colegio. La formación espiritual del niño es muy importante y recae en el padre de familia. Entonces, lo que nosotros queremos o pretendemos precisamente en la parroquia San Francisco Javier es darle a ese padre de familia la importancia de mostrarle que él es el factor más importante en casa para que el niño empiece ese caminar y pues reciba las bendiciones que todos sabemos. Paola, oírte hablar me llena de gozo, porque siento que el Espíritu Santo está en ti y que eres una persona muy joven, y hemos traído aquí muchos jóvenes al programa, y a mí me rebosa el corazón de alegría ver una persona tan joven, ingeniera, profesional, trabajadora, que dedica gran parte de su vida a entregárselo a Dios. Y tú lo has dicho, las bendiciones que has recibido son maravillosas, y aparte de eso a transmitir el Evangelio, a transmitir la palabra de Dios, cuando muchos jóvenes de tu edad, porque eres una mujer muy joven, podrían estar pensando otra cosa totalmente diferente a seguir los caminos de Dios. Paola, ingeniera me dijiste, de sistemas. Sí, ingeniera de sistemas. Piedecuestana, ¿de dónde nace ese cariño y ese amor
para servirle y seguir los caminos que Dios nos ha dado? Bueno, yo vengo de una familia cristiana católica. Mis padres han estado también en este camino del Señor, quizás no muy enfocados en el servicio de la iglesia, pero sí somos católicos, tenemos unas bases, ellos también, mis abuelos. Yo tengo una influencia muy importante, y eso me gusta siempre decirlo, de mi abuela materna. Ella desde siempre, desde que yo tengo memoria, ella estuvo siempre como al tanto de que todos camináramos por este camino cristiano, muy devoto de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, ver como ese ejemplo hacía que yo también me impulsara por este camino. Mi mamá también, y eso es lo importante. Por eso es que yo digo que es necesario que los padres de familia estén ahí, presentes en este crecimiento espiritual de los niños. También tengo una formación académica por parte de las Hermanas de la Presentación. Toda mi primaria y mi bachillerato fue en colegios católicos. Entonces, claro, eso hacía que yo recurrentemente estuviera en oración, estuviera participando en el rosario, tuviera siempre al Señor muy presente. Entonces, estoy muy segura que esas bases hacen que lo que yo hoy estoy haciendo, estoy al servicio del Señor, vienen fundamentados en eso. La familia, ¿no? En mi familia. Importante, si tú lo decías ahora al empezar, que muchos, no todos, aquí no vamos a generalizar, algunos padres de familia, pues llevan los niños simplemente allí como por cumplir un requisito, ¿no? No le ven, no le dan esa importancia que de pronto el niño sí se la da. ¿Tú cómo ves ese aspecto, Paula? ¿Cómo lo ves? Eso es algo lamentable, ¿sí? No, bien lo decimos, o sea, no vamos a generalizar, porque generalizar es un error, pero lo que vemos hoy en día es que son niños que crecen en familias disfuncionales. Entonces, esto hace que el niño no tenga ese contacto directo con el Señor, o no vea la importancia que tiene, porque mamá está trabajando, papá debe dedicar ese trabajo, no hay ese tiempo para compartir como familia. Y si no hay ese tiempo para compartir como familia, lamentablemente el tiempo para compartir con el Señor menos. Lo dejamos siempre a un segundo plano. Y eso es lo que nosotros, cada vez que tenemos reuniones con ellos o tenemos la oportunidad de hablar de este contacto directo, cuando llevan a sus niños a la catequesis, les decimos: si ustedes supieran la importancia que tiene la presencia de papá y mamá, o papá y mamá, porque si en la casa no está estas dos figuras, pues entonces la que esté presente, debe asumir esta responsabilidad de la formación en la fe. Nosotros tenemos muy claro, lo dice la palabra, que el primer responsable, esta responsabilidad se la deja al Señor, es papá y mamá, como primeros educadores en la fe del niño. Las bases vienen de ahí. Nosotros veíamos en la Sagrada Familia, estaba María presente en la formación, que si bien el Señor estaba ya destinado, ¿cierto?, pero María siempre estuvo ahí presente en esta formación del Señor, en este caminar y en este crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Los padres de familia piensan que la responsabilidad solamente es dar alimento, vestir al niño y llevarlo al colegio para que se eduque. Y dejamos esta parte cristiana, esta parte de formación en la fe, en un segundo plano. ¿A quién se la dejamos? No, él va a ir a la catequesis. El catequista no. Nosotros sí los acompañamos en un camino de un año, donde en algunas ocasiones nos ha tocado empezar desde cero con el niño, porque no hay esa base. Al sacerdote también se le deja esta responsabilidad, cuando la responsabilidad es de papá y mamá. Y muchos niños, Paula, que en ocasiones ve que ni siquiera el Padre Nuestro lo saben, ¿no? O sea, uno como padre, por lo mínimo, enseñarle al niño que hay un Dios, que hay alguien que nos protege, que nos bendice, que todos los días, por lo menos cuando nos levantamos, que es un milagro de Dios, pues darle las gracias a Dios.
Y tristemente hemos encontrado, o se han encontrado casos donde los niños ni siquiera, o llegan a la escuela y ni siquiera el Padre Nuestro lo sabe, ni siquiera uno como padre ha tenido, y lo decías ahora, de tener, porque yo pienso que es un derecho de nosotros como padres y un deber, enseñarles a los niños a que existe un Dios, a que existe una persona que nos ama, que nos quiere, que desea lo mejor para nosotros, y por lo menos enseñarles algo. Dice mi madre que enseñarles el temor a Dios es tan importante, no el temor a Dios en la represalia, sino el cariño y el amor y el respeto, y enseñarles por lo menos es un Padre Nuestro. Me imagino casos impresionantes en este tiempo que tú llevas con los catequistas que has tenido acá, son impresionantes. Sí, es muy cierto, los niños llegan sin tener bases y en algunas ocasiones con una mentalidad confundida. ¿Por qué? Porque en casa se ha enseñado que Dios es ese Dios castigador, que si no tenemos las cosas, que si no recibimos el pan, que si quedamos sin trabajo, si se enferma alguien, es porque es un castigo del Señor. Entonces el niño va con ese pensamiento y tratar de modificar ese pensamiento y enseñarle al niño que es un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso, es ese trabajo que tenemos nosotros como catequistas. Si bien el hecho de las oraciones, sí, eso falta en casa, pero eso se puede ir modificando, ¿cierto? Se puede ir enseñando a través del año, pero donde nosotros nos enfocamos realmente es que el niño al finalizar del año de su formación y cuando recibe su sacramento entienda que el Señor es la fuente y la base principal de su vida. Es ese Dios misericordioso que queremos que todos conozcan. El Señor que nos dice, ¿qué es Jesús? Jesús es amor, ¿cierto? ¿A qué vino Jesús al mundo? Uno, pues a salvarnos a nosotros del pecado, ¿cierto? A dar su vida por nosotros. Y ese dar su vida por nosotros es ese acto más significativo de amor que nosotros podemos reconocer. Entonces, tenemos que transformar ese pensamiento de ese niño que en muchas ocasiones viene equívoco, donde le decimos, deja de ser ese Dios castigador, a volverse ese Dios misericordioso que no solamente va a ayudar al niño, sino va a ayudar a papá, a mamá, a esos problemas que estamos teniendo en casa y que ellos nos los comentan, esas dificultades que se están pasando van a pasar, van a cambiar en los tiempos del Señor y de acuerdo a su voluntad. Pero que si nosotros no oramos, no dedicamos nuestra vida al servicio, no estamos al tanto, no asistimos a la Santa Misa, porque eso es otra cosa que nosotros vemos. Los niños no van a la misa, no van a la Santa Misa. ¿Pero por qué no van? Porque no hay un acompañamiento de casa. Entonces son niños muy pequeños, nosotros tenemos niños entre 8 y 9 años que aún están muy pequeños para decirles salgan, desplácense desde su casa hasta el templo, cuando eso no, lamentablemente la seguridad no nos lo permite. El cuidado del menor es importante también para nosotros. Entonces decimos, papá, mamá, acompáñenlos, vayan juntos como familia, órenle al Señor, ¿cierto? Entréguenle un segundo, unos minutos al Santísimo, pídanle a ese Señor ahí presente, hecho cuerpo, hecho pan y hecho vino, todas las dificultades que estén pasando. Y no solamente las dificultades, porque a veces también nosotros nos dedicamos a pedir y a pedirle al Señor y se nos olvida dar gracias. Lo que yo les digo siempre a todos es, el hecho de abrir los ojos hoy fue la mayor bendición que recibimos nosotros. Tenemos una oportunidad más de entregarnos al Señor, una oportunidad más para dar gracias, para ayudar al otro, en esos actos tan pequeños que día a día nosotros hacemos y a veces no nos damos cuenta. El servir al otro, el dar un buenos días, el sonreír. Nadie sabe en qué dificultad está el otro, qué dolores físicos o qué situaciones mentales, porque ahora la salud mental es un tema bastante complejo. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo de ese niño o de esa persona, de ese adulto? Que quizás con una sonrisa, con un buenos días, con un Dios lo bendiga, Dios lo acompañe, Dios está presente ahí, le cambiamos ese día a esa persona. Pablo, pero qué tan importante es lo que tú dices, por decir, cuando uno tiene a Dios en su corazón, en su vida y en su familia, como que todo cambia, ¿no?
Sí, claro. Lo que tú decías, en ocasiones uno va por la calle y ve esas personas que agachan la cara, que tú le dices buenos días y lo hablamos acá. Qué tan importante es enseñar a los niños a saludar, a decir lo que tú decías ahora. Hay un Dios que es un Dios de amor, no es un Dios represivo, que debemos buscar a Dios no solamente cuando estemos en las malas y ahí, o lo que hemos hablado aquí en unos programas, a ese Dios bombero que solo lo buscamos solamente para apagar el incendio o el problema que tenemos. Paula, escuchándote, yo he analizado, o sea, nosotros los padres somos los responsables de meter a Dios en el corazón de nuestros hijos o alejar a Dios o alejar a nuestros hijos de Dios, ¿verdad? Sí, claro. Es importante saber cómo le hablo yo a ese pequeño y cómo le hablo yo a ese joven. A veces nosotros decimos esa transición que hay entre un niño y un adulto, que es ese joven, ese adolescente, es el, llamémoslo así, el público objetivo más complejo para trabajar. Porque ellos están en un proceso de construcción propio donde el acompañamiento del padre de familia es importante. ¿Por qué? Porque, como lo digo, ellos van en un proceso de construcción, están construyendo su propio pensamiento, unas ideologías, y ahí cabe el hecho de creer o no creer. Entonces, en esa edad. Claro. ¿Por qué? Porque en el colegio, ¿qué nos enseñan? Nos están enseñando la parte de ciencia, ¿cierto? Donde nos dicen el mundo se creó de tal manera por el Big Bang, llegamos nosotros a la catequesis o llegamos nosotros a casa y el Señor, miramos, Génesis, creación, tanto tiempo, el primer día, el segundo día, el tercer día. Claro, entonces el chico llega de pronto a confundirse y eso es Paula, natural. pero no solo eso, tendríamos dos, la institución y estos aparatos. Bueno, sí. O sea, estos aparatos que ahorita llega un muchacho y busca cómo se creó el mundo y le bota cualquier cantidad de información, claro, sí. Y llegan ustedes allá a entregarles ese cariño y ese amor y ese ejemplo de decirles, oiga, no es así, es como lo dice la palabra. Sí. O sea, son 2 contra 1. Porque, y generalmente yo pienso que si somos 2 contra 1, pero si estamos toda la familia unidas, pues vamos a salir adelante, ¿no? Sí, esas redes de apoyo que los psicólogos nombran tanto. ¿Cómo están mis redes de apoyo? ¿Qué estoy teniendo yo en casa? Porque si bien lo que hacemos es estigmatizar el celular, la tecnología, pero no están allá. O sea, es saber que sí, ese aparato me puede dar X cantidad de información, sin embargo yo tengo la capacidad de discernir. Esta capacidad me la da el Espíritu Santo, por eso yo tengo que orar al Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo y sus dones posen sobre mí, para tener esa capacidad de discernir y saber exactamente qué es y qué no es. Pero para eso, en una edad tan compleja como es la adolescencia, necesito el acompañamiento neto de mis papás, de los padres de familia, de esos adultos que están alrededor del chico, porque cuando no hay papá y mamá, no hay esa presencia, otro adulto debe asumir esta presencia. ¿Qué nosotros encontramos en las familias de nuestros jóvenes? Nonos y nonos muy comprometidos. Esos abuelitos que llevan a sus nietos a la catequesis y se comprometen realmente con ellos a llevar este proceso. Entonces, estos adultos también hacen parte de esas redes de apoyo de los chicos que nosotros necesitamos también para que el trabajo sea un trabajo en común. Pero mira, Paula, perdón que te interrumpa, si no existe eso, porque tú decías esas redes de apoyo, están ustedes, está la iglesia, está la familia. Cuando una de esas no funciona, y la principal, que es la familia, pues llegan las redes oscuras a llevarse esos pelados, ¿no? A llevarse los niños, porque estamos viendo niños en esta sociedad, no solo aquí en el municipio, sino en toda Colombia y en el mundo entero, niños sumidos en situaciones muy difíciles, niños con, y lo decías tú ahora, los problemas mentales, Sí. que es la enfermedad o es la patología del mundo entero. Es la que más estamos sufriendo, porque no, en cualquier momento no somos exentos de sufrir esa situación, pero es ahí donde entra Dios como un rayo de luz a decir, oiga, no importa tus problemas, si me entregas tu vida a mí, Sí. yo voy a estar ahí. Esa es la importancia real
sobre todo para estos jóvenes que están en las edades donde tú nos comentas, ¿creo o no creo? Sí. ¿Me voy por allá o me voy por donde el mundo me ofrece o me voy por donde Paola y su equipo de trabajo me ofrece, que es el servicio y el camino de Dios? Esos dos papeles, cuando tú los enfrentas con tu equipo de trabajo, que hablamos de 36, Sí. 36 jóvenes también, aquí tuvimos dos adultos maravillosos que han entregado su vida al servicio de Dios en la catequesis. Cuando ustedes se enfrentan a esa situación, ¿cómo la asumen? ¿Cómo asumen ese reto? Porque me imagino, yo llamo y hace unos programas atrás he dicho que personas como tú o nuestros invitados que hemos tenido acá, o todos los que decidimos un día decirle a Dios, voy a seguir, somos unos guerreros. Nos llenamos de esa armadura que Dios nos pone. No importa la crítica, no importa los señalamientos, pero lo único importante es servirle a Dios. Tú con tu equipo, ¿cómo haces cuando encuentras un joven que llega ante ti con dificultades en la familia o consumido en la droga y lejos de Dios? Bueno, es difícil, pero sí tenemos. Sí, se le ha dado el caso. Claro, sí. Hemos tenido casos bastante complejos donde primero pedirle al Espíritu Santo la sabiduría que necesitamos para poder hablar con este chico, poderle dar un consejo. El testimonio que damos nosotros también es muy importante y muy valioso. Es acompañarlo. No es hacer un señalamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la sociedad los señala, la sociedad los aparta porque son personas que están apartadas de la sociedad. Muchas veces la misma familia hace ese señalamiento con el joven: es que usted no hace, usted no sirve, usted no es inteligente, usted ¿por qué no es igual a su hermano? Empiezan esas comparaciones en la misma familia y eso es lo que los chicos nos cuentan a nosotros. Esa parte tan difícil que es el poderse ver aceptado. Entonces, cuando no pasa esto en casa, ¿cómo lo buscan? Lo buscan con sus amigos. Entonces, para ser aceptados tienen que hacer esto y esto y esto, y eso es lo que nosotros ahí empezamos a trabajar. Es hacerles consciente al joven, consciente al niño, que no está solo, que no está solo. Él cuenta primero, y lo más importante, con el Señor. Si él le pide al Señor que le dé la fuerza que necesita, que le dé esa sabiduría, ahí está. Entonces, entregarse a la oración. La oración, no sé por qué nos es tan difícil orar. Cuando les decimos nosotros, y se los digo a todo el mundo, orar es conversar con el Señor. Es el Señor quien es nuestro amigo. Y esa es la oración. Conversemos con Él. Hablemos con el Señor, digámosle: esto es lo que me pasa, esto es lo que me sucede, quisiera que pasara esto, hay esta situación en casa, no me estoy sintiendo bien, pero es iniciar con esa conversación, como una conversación muy fluida como la que estamos teniendo en este momento, con el Señor. Pero vemos al Señor, y eso es lo que nos han dibujado, es como ese ser inalcanzable, cuando no lo es. El Señor está presente en el otro, el Señor está presente en mí, el Señor es mi amigo. Entonces, cuando ya logramos que haya esa conexión de amistad con el Señor, cuando ya logramos que el chico haya entendido que el Señor va a escucharlo a pesar de lo que es, a pesar de las dificultades que tenemos y los pecados que podamos tener nosotros, el Señor siempre va a estar ahí para darnos una mano, para ser nuestro amigo, para ser misericordioso con nosotros, paciente, lleno de toda la paciencia para escucharnos. Ahí logramos que el chico se acerque a la oración, y la oración mueve montañas. Entonces, cuando nosotros hacemos consciente a este joven de la importancia que tiene el comunicarse con el Señor, estar en constante comunicación con Él, decirle las cosas que pasan, todo empieza a cambiar. Entonces ahí ya se nos empieza a nosotros a facilitar un poco el trabajo, porque ya el chico es consciente, ya ha dicho: bueno, voy a empezar. Ya rompe ese hielo sí, que hay, ¿no? Voy a empezar, y se hace ese primer acercamiento. Nosotros tenemos espacios de adoración eucarística muy importantes para el chico, porque él empieza a conocer más de cerca al Señor. Tenemos también los espacios normales de oración.
Nos basamos en unas guías también donde nos enseñan cada uno de estas guías, van muy enfocadas a lo que vivimos hoy en día, o sea, esa realidad del chico, esa realidad del joven, vienen en estas guías. Entonces es un trabajo bastante fuerte, pero es muy gratificante. Cuando nosotros empezamos a ver estos cambios en el joven, porque al inicio del año son jóvenes bastante difíciles, llamémoslo así, aunque la palabra no es, pero vienen con sus situaciones y sus realidades de casa bastante complejas, y al final del año o cuando ya están próximos a recibir ese sacramento, vemos gente muy diferente. Paula, perdón que te interrumpa ahora que dices eso. ¿Qué te dice un joven? Por decir, ese joven rebelde que llegó allá, que nos contabas ahora que es un trabajo muy fuerte. ¿Qué te dice ese joven cuando llegó allá? Te dice, yo vine fue porque me obligaron, sí, porque mi mamá, porque tengo que hacer la confirmación, o porque no he hecho la primera comunión, o porque algunos no han hecho el bautizo tampoco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te dice ese joven? ¿Qué tú cuando lo recibes, cuando tú dialogas con ese joven, qué te expresa? Bueno, vemos nosotros inicialmente una apatía completa. O sea, yo no quiero estar acá, nos lo han dicho, es que yo no quiero estar acá, pero mi mamá me trae. ¿Lo obliga? Sí, mi mamá es la que me inscribió, mi mamá fue la que vino. Y a veces, en muchas ocasiones, son los mismos papás los que traen a los chicos. Entonces, al principio es válido, listo. Nosotros decimos, bueno, vamos a empezar este camino y yo sé que más adelante el discurso va a ser diferente. Por ahora, listo, papá, mamá lo trajo, pero usted va a empezar a mirar qué es lo que va a recibir acá y después, en un tiempo, usted me va a decir cómo se siente. Eso es cuando llegan bastante complejos. Pero bienvenidos. Llenos del Espíritu Santo ustedes, porque imagínense un chico que viene con su rebeldía. Pero es necesario, ¿por qué? Porque si nosotros de una empezamos ese enfrentamiento, sí, el chico total. no vuelve. O sea, ya el joven, hemos perdido un joven. Y eso es lo que nosotros no queremos. Contrario a perderlo, lo que queremos es acérquese al Señor. Y es algo muy bonito, y es que últimamente estos tres años hacia acá, vemos que los mismos jóvenes que terminan su confirmación continúan en el camino de la catequesis. Bueno, o sea, ahora te escuchaba y sentía, ¿qué sentía cuando te escuchaba hablar de los jóvenes? Yo pienso que ese joven cuando llega a ti y ese ejemplo en ti o en tu equipo de trabajo, pues ven realmente lo que de pronto no están encontrando en el hogar, ¿no, sí. Paula? El cariño y el amor y esa ternura con la que ustedes les hablan de ese Jesús resucitado que no encuentran en el hogar, ¿verdad? Sí, y empezamos nosotros también dentro de la misma formación, y esto también le hago bastante énfasis a los catequistas, es encontrar el fuerte del chico. Okay. Porque todos tenemos un potencial, todos somos buenos, todos tenemos actitudes, todos tenemos capacidades y cualidades importantes porque somos esa creación del Señor. Ustedes hacen dos trabajos, aparte de transmitir la palabra de Dios, que es tan importante, es descubrir en ese, sí. en ese joven, en ese chico, en esa niña, qué cualidades y qué, claro. Es una tarea espectacular. Es una tarea muy bonita y bueno, vamos nosotros encontrando en ese chico esas actitudes para el canto. Está el Ministerio de Música. Encontramos chicos que les gusta leer, están proclamadores. Entonces empezamos ahí, listo, a mí me gusta leer, yo leo cuentos, leo historias, perfecto. Ahora vamos a leer una historia más importante, la historia más importante que tenemos nosotros. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos ahí y empiezan a ver y dicen, me gustaría, bienvenido. Tenemos al final... Cuando ya vamos cerca al sacramento, nosotros convocamos a los diferentes grupos de la parroquia en lo que llamamos expocarisma. Entonces, en ese expocarisma, ¿qué hacemos? Cada uno de ellos muestran cuáles son, a qué se dedican, qué podrían hacer, en qué momentos se pueden encontrar. Y tenemos un grupo que es bastante fuerte y en el cual queremos nosotros también encaminar a los jóvenes, que es Huellas del Mañana.
Entonces la pastoral el juvenil. grupo de la pastoral juvenil, Sí, sí. la pastoral juvenil. Entonces ellos allá se entienden porque obviamente son Sus pares. partners, los pares. Entonces son pares y empiezan a entenderse, tienen las mismas dificultades en casa, las mismas alegrías, están atravesando ese mismo ciclo de vida que todos hemos atravesado, que es el hecho de las primeras decepciones amorosas, pero ¿cómo las encamino yo? ¿Cómo las llevo yo? ¿Cómo soluciono? Ese no es el fin de mi vida. No, sencillamente es decirle al Señor, gracias por este aprendizaje, vamos con un nuevo aprendizaje, una nueva forma de vivir la vida, de verla. Y entonces ellos allá obviamente se están entendiendo más, disfrutan de otras actividades, tienen campamentos, tienen muchas cosas que para ellos son importantes. Pero Paula, qué rico que es un proceso, ¿no? Sí. O sea, no es decir, yo llevé al niño a la catequesis y algunos padres lo hacen, ¿no? Lo dejan allá y allá que se arregle con las profesoras. Pero mira que el niño entra de 8 añitos, sigue todo el proceso de la Sagrada Eucaristía, sigue el proceso de la confirmación. Tú descubres, y tu grupo de trabajo descubre las cualidades que tienen, los distribuyen en los grupos pastorales y aparte les ofrecen llegar a un grupo de Huellas del Mañana, que es un grupo también muy bendecido, donde han llegado jóvenes y han rescatado jóvenes, sí, porque es un grupo que lleva mucho tiempo y que ha rescatado jóvenes de todas, y ustedes también, de todas las situaciones. En ese trayecto, ¿qué experiencia te ha marcado tu vida que diga, oiga, mire, este niño entró conmigo y hoy es esto? Tengo uno y qué bueno que se dé la oportunidad para hablar de él. Doy nombres porque no hay ningún problema, él se llama Juan Esteban. Yo lo conocí cuando él tenía 7 añitos. Inició, pues al principio, como todo, nosotros no entramos con un sacramento porque nos hace falta la formación, nosotros también debemos formarnos. Entonces iniciamos todos con ese caminar de los niños pequeños, de los chiquitos, la iniciación cristiana para niños. Entonces yo empecé con él, lo conocí, era muy, o sea, claro, tenía muchas inquietudes. El sector donde estaba en mi catequesis es un sector bastante vulnerable, afectado por toda esta parte de la inseguridad, toda esta parte de la drogadicción, que es lo que hoy en día vemos. Después me lo encuentro en catequesis para comunión. También tuve la oportunidad de ser la catequista de él, ya un poquito más grande. Ya vi que ella había cambiado un poco, estaba ya más rebelde, pero bueno, ahí vamos con este chico. Y así vamos en este camino. Hoy en día es esta Semana Santa, nazareno. ¡Qué bueno! Sí, ¿Juan Esteban? Juan Esteban. Ya está en el grupo de los nazarenos, pudo salir, se pudo revestir, o sea... ¿Recibió sus hábitos? Sí, y eso para él, claro, y él súper bendecido, motivado. Lo que quizás no encontró en casa en su momento, lo fue encontrando en este camino de la catequesis, con el acompañamiento de nosotros. Él nos apoya a nosotros también en catequesis. Lo fue encontrando en Dios y ustedes fueron los ángeles. Sí. O los soldados que Dios utilizó, los guerreros, para que ese joven no se perdiera. Sí. Esos ángeles que Dios le puso a ese joven, y ahí estás tú. Y ahí sí. Y ahí estamos con él también está apoyándonos a nosotros en la catequesis, nosotros lo apoyamos también en su caminar de nazareno, porque en su hermandad. Y ya el próximo año va para la confirmación, si Dios lo permite y así sea. Entonces, catequista de confirmación, porque así le dije, yo debo ser su catequista de confirmación. Todo espero el proceso. que sí, espero que se pueda con el favor de Dios, y ahí vamos. Pero es algo que es muy, y siempre lo digo, o sea, este caso es muy, da una, como esa motivación de saber que nosotros encontramos un niño con unas bases, muy pocas sus bases cristianas, pero que va en ese camino, se encuentra con las realidades que tiene la vida, porque la vida nos muestra todas estas realidades, pero él continúa en su camino acompañado por su abuela. Él tiene un acompañamiento directo con su abuela, va ahí ahora y es feliz.
Lo más importante es que es un niño feliz, es un joven que está agradecido con Dios porque sabe que ha sido bendecido y que va a conseguir muchas más bendiciones si así se lo propone y si sigue ese servicio al Señor. Y que va a ser luz para otros muchachos, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno encamina a nuestros hijos por el sendero de la fe y el amor a Dios, no importan las situaciones de la vida, siempre uno va a salir avante, ¿no? A los jóvenes hoy en día, ¿qué les ofrece el mundo? Una oscuridad impresionante que al final pues los lleva a situaciones tristes. Uno, verlos en la calle, otros verlos en un hospital, otros verlos en una cárcel, otros verlos en un cementerio. ¿Qué es lo que la situación social les está ofreciendo a nuestros jóvenes? Por muchísimas situaciones. Triste verlos en las calles consumiendo droga. Sí. Triste verlos en las calles consumiendo alcohol. Y uno se pregunta, ¿dónde están los padres que no le han enseñado que hay un Dios que los ama, que los espera? Y lo decía el Papa Francisco. Aquí tuvimos dos jóvenes que estuvieron en Portugal en el encuentro con el Padre hace un año larguito, estuvieron aquí en el programa. Y yo les preguntaba que qué más les impactó de la visita y de poder compartir. Ellos decían, nosotros no lo podíamos ver, lo veíamos a través de pantallas porque éramos millones de jóvenes. Y ellos nos decían que el Santo Padre les decía que no dejaran de soñar, que no se dejaran de soñar, que no se soltaran de la mano de Dios, que siempre sus sueños de la mano de Dios salen adelante. Y si Dios le pone ángeles como tú, como todos los catequistas del mundo, porque es un trabajo arduo, porque tú perfectamente pudieras estar, son los sábados que es la catequesis, los sábados. Pudieras estar descansando en tu casa, pudieras irte de paseo, pudieras estar compartiendo con tu familia, pero dedicas ese servicio a Dios. A ti, Paula, como ingeniera de sistemas, como profesional, Dios, ¿tú has sentido esa bendición que Dios te ha cubierto, que te ha dado? Desde siempre yo he recibido miles y miles de bendiciones por parte del Señor. Como lo digo, el solo hecho de abrir los ojos hoy es la mayor bendición que recibo. Mi familia, el poder compartir con ellos, son las bendiciones. Hay realidades, si bien las realidades de la vida, y la vida, como yo siempre les digo, o sea, si todo fuese alegría, tampoco es el sentido. Ni todo es tristeza, ni todo es alegría, pero si vamos tomados de la mano del Señor, cogidos de su mano, todo va a salir. Y claro, a nivel personal he recibido muchas bendiciones, a nivel profesional, en parte académica, ¿no? Es lo mejor, o sea, la mejor decisión que pude haber tomado es el servicio. Yo siempre le pregunto a los jóvenes como tú, que eres una persona muy joven, y yo siempre les hago la misma pregunta para poder cuestionar a nuestros televidentes y a nuestros padres de familia y a nuestros jóvenes que nos ven. ¿Vale la pena entregarle la vida al Señor? ¿Su vida vale la pena? 100%. Vale la pena, vale muchísimo. El entregarnos al Señor es la mejor decisión que podemos tomar los seres humanos. El servicio, el servir. Nosotros venimos a ¿qué? A servir, ese es el mandato del Señor. Sirvan, así como Él sirvió, nosotros también debemos servir a los otros. Debemos ser esa mano que ayuda, ese apoyo, ese oído que escucha, esa palabra que se dice siempre en pro de construir una mejor sociedad. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos ahí con el Señor, unidos a Él, no dejarnos ir por lo que el mundo nos ofrece, sino estar con el Señor. Cuando hablamos del servicio, en ocasiones decimos, sí, hay que servirle a los pobres, hay que servir a los más necesitados. Y Jesucristo vino a eso, a servir y a dar ejemplo de vida. Pero también tenemos que servirle a nuestra familia, ¿no? Porque yo me acuerdo hace muchos años un sacerdote que decía, tú eres luz para la calle y oscuridad para tu hogar. Sirves en la calle, pero en tu hogar eso, ¿qué estás haciendo? Nuestro primer servicio sería en la familia. Sí, la iglesia doméstica, lo que nosotros conocemos como la iglesia doméstica. Esa es el estar bien ahí.
O sea, la primera evangelización que nosotros debemos hacer es con nuestra casa, es en nuestra familia. El primer servicio es con ellos. Apoyarlos y recibir de ellos el apoyo, el escucharnos como familia es muy importante. Si nosotros logramos fortalecer ese nicho de familia, podemos servir al otro. Si estamos fallando en casa, pues ¿qué vamos a poder dar? Ese es el testimonio. ¿Qué testimonio vamos a dar nosotros cuando hay en nosotros algo que no hemos solucionado? Ese rencor que quizás tenemos, esa falta de perdón que nosotros tenemos, entonces es ahí donde se debe trabajar inicialmente, en casa. Si estamos bien en familia, podemos sacar a una sociedad y podemos mostrarle al otro que sí podemos servir. Paula, ¿qué te dicen tus padres, tus abuelos, cuando te ven en esta misión tan importante? ¿Qué te dicen cuando te ven allá? Cuando tú les cuentas por esta bendición de este muchacho Esteban. Sí. De que tú ayudaste en ese proceso, Dios te puso ahí en ese proceso para que este muchacho vaya donde hoy va, bendecido por Dios, rescatado de esa sociedad que no les ofrece sino maldades, perdóneme Dios santo esta palabra y señores televidentes, porque es lo que realmente esta sociedad está ofreciéndole a los jóvenes. Y yo decía, hay que seguir orando por nuestros hijos, seguir orando por esos niños que ustedes ven allá, que hay una sociedad oscura, no toda, pero es una sociedad que a ellos tienen que enfrentar. Cuando tu papá, tu abuelo, tu mamá, tus hermanos te ven, ¿qué te dicen? Bueno, ellos se sienten muy orgullosos. Ellos sienten un orgullo por el servicio que ofrezco, porque sé que ellos saben que de esa manera yo estoy dando gracias por todas esas bendiciones. Entonces, ellos se sienten orgullosos, me preguntan que de dónde saco tanto tiempo para hacer las cosas, pero Dios da el tiempo. El Señor se encarga del tiempo y se encarga que uno tenga siempre fuerzas, o sea, no cansarnos, no sentir ese cansancio físico que es normal porque somos seres de carne y hueso, pero entonces es lograr sacar esas fuerzas de aquí, del corazón, para poder servir al otro. Y obviamente ellos me ayudan, me apoyan mucho, tengo el apoyo bastante significativo por parte de ellos en el hecho de comprender. ¿De tus padres? Sí, ¿Y de de tu mis abuela papás. me dices también? Mi abuela ya falleció. Ya falleció, sí. pero está en el cielo también allá, sí, diciendo, sembre esa semilla en tierra firme, gloria a Dios. fértil. Ella sí. Entonces, ellos me apoyan mucho. Pero qué rico, porque muchos padres, los niños o los jóvenes emprenden ese caminar y en ocasiones lo que hacemos es señalar a algunos, no todos, ¿no? Cuando ven al joven o cuando ven al joven allá alabando, bendiciendo, o lo que tú dices ahora, esos jóvenes que están hoy siendo profesores, maestros de la catequesis, algunos amigos dirán, pero ¿usted qué hace allá metido? ¿Qué hace allá? Y los escuchamos que eso les dicen, eso es, siempre va, pero ellos están muy fortalecidos por el Espíritu Santo y ellos entienden. Y cuando logramos hablar con estos jóvenes que están iniciando en la catequesis, ellos dicen, yo acá me siento bien, aquí me escuchan. Eso es lo importante. Aquí me siento valioso, me siento útil para los demás y puedo enseñarle a otro lo que yo ya sé. Entonces vemos en ellos es un agradecimiento y se sienten orgullosos. Y eso es lo que nos toca a nosotros también en ellos. Darles esa fuerza que necesitan para entender que son valiosos no solamente para el Señor, sino también para nosotros como catequistas. Esa energía que ellos traen nueva de jóvenes, porque en el grupo tenemos de todas las edades, es un grupo de unas edades bastante avanzadas, pero también tenemos chicos muy jóvenes, entonces vienen a refrescar, ellos vienen a refrescar ese grupo, traen nuevas ideas y se dejan, lo importante es que nosotros todos tenemos que escuchar la experiencia. Paula, perdón que te interrumpa, tú nos decías que hay grupos de niños, jóvenes y adultos. Ese adulto que llega ya tú recibes ese joven, lo escuchan, sienten el amor de Dios, se sienten importantes, sienten que lo que no encontraron de pronto en la casa lo están encontrando en esos ángeles que Dios pone, que son ustedes los catequistas, y aprenden nuevas cosas.
esos adultos son totalmente diferentes. O sea, esos adultos llegan igual con muchas carencias, o qué sucede con ellos. Bueno, con los adultos hay una confusión. Ellos, pero ya cuando el adulto asume la catequesis es porque siente que necesita esa formación, porque ya ha sentido, llamémoslo así, el llamado a recibir los sacramentos. Entonces con ellos el trabajo no es tan complejo como lo puede ser con un joven, porque ellos ya dicen, ya estoy comprometido, ya hay una madurez en ellos que dicen, yo necesito acercarme al Señor, yo vengo comprometido a esto y necesito que ustedes me orienten. Eso es una parte. Otros vienen cuando digo confusión es porque quizás han pertenecido a otros credos, ¿sí? Y en ese caminar se han dado cuenta, por aquí no es. Entonces, cuando hablamos de otros credos, que estamos hablando de otras iglesias. Sí, estamos hablando de testigos de Jehová, bueno. ¿De otras iglesias? Otras iglesias. Entonces ellos empiezan y dicen, por aquí no es, y quiero empezar por este camino. Entonces ahí el trabajo del catequista es bastante importante porque hay que dar esa claridad y que empiece él a entender cuáles son las diferencias y empiece a aceptar la nuestra y a entender que nuestra fe y nuestro credo es estas son las bases, eso es lo que usted debe cambiar, ese chip que viene de allá y empezar a entender este nuevo y a enamorarse de este nuevo Señor. ¿Y qué le dicen cuando vienen de un lado y llegan a la iglesia que Jesús dejó, la que Cristo fundó, que es la iglesia católica, que nos muestra un Dios no castigador, sino un Dios de amor, un Dios que nos espera, un Dios que nos aguanta, que siempre está para nosotros en las buenas y en las malas? Ese adulto, cuando comprende realmente, ¿qué te dice? ¿Qué analiza él? Claro, ya empieza un cambio de vida. Y ahí es donde empiezan ellos a aceptar al Señor en su familia, y esas son las familias que tenemos donde empiezan a llegar niños para bautizo. Entonces ya, como papá entendió la realidad y papá aceptó que esa es su base y que ese es su camino a seguir, empieza también con su familia. ¡Qué bueno! Claro. Pero el trabajo ahí, el trabajo duro es del catequista. Lograr que ese adulto que viene con confusiones, que ya tiene una creencia establecida a veces por familia, a veces porque no supo y este fue el camino que escogió en un momento de crisis, esta fue la persona que se acercó y me dijo, mire, esto es lo que está pasando. Entonces está confundido y el trabajo es del catequista. Toquemos el tema de los catequistas porque en ocasiones dice uno, oiga, es un catequista, es uno el común, eso, pero resulta que cuando uno habla con ustedes, detrás de ustedes hay una formación gigante, ¿no? Sí. Una formación teológica, una formación en Biblia. Hablemos de esos 30 y algo que me dijiste que tienes allá o que están al servicio junto a ti. Esa formación, ¿cuál es? Para que la gente también diga, pues, o se quite ese chip diciendo que simplemente son los que van a misa los domingos y que los cogen y los vuelven catequistas. Exacto, sí. Esa es la visión que tienen las personas, que es una visión totalmente errada, porque nosotros tenemos formación, nosotros debemos formarnos. Nosotros anteriormente teníamos la escuela de formación de catequesis y todas las personas que hacíamos parte de o queríamos hacer parte del grupo de catequesis debíamos formarnos. Ahora tenemos el Instituto Benedicto XVI también, por parte de la Delegación de Catequesis, y normalmente una vez al mes nosotros debemos formarnos también. Recibimos formación de nuestros sacerdotes de la parroquia, recibimos formación de formadores de la Delegación de Catequesis y constantemente nos están enviando documentos que debemos, el compromiso de nosotros es leer estos documentos. Tenemos también formación en Biblia y las formaciones parroquiales. Pero claro, nosotros tenemos que estar en una constante formación porque precisamente somos esa respuesta que da esa inquietud que tiene el niño, esa respuesta a la inquietud que tiene un joven y esa respuesta a la inquietud y a la confusión que tiene un adulto. Entonces, si no estamos preparados
Si nosotros no tenemos esa base, si no nos fundamentamos en las Sagradas Escrituras, ahí estamos en la nada. Paula, si tú tuvieras aquí a todos los padres del mundo y sobre todo a los de nuestro municipio, si los tuviera frente a esa cámara o los tuviera aquí, ¿tú qué les dirías a esos jóvenes que hoy están fuera, no del alcance de Dios, porque Dios siempre nos tiene ahí, sino que están consumidos por el mundo? A esos padres que hablamos ahora durante toda la entrevista, que no han querido acercar a sus hijos a Dios, a esos abuelos que son abuelos amando y queriendo que sus nietos sigan a Dios, a esos padres que están alejados de Dios, ¿tú qué les dirías si los tuviera ahí frente a esa cámara? Bueno, entonces, queridos padres de familia, los invito a que asuman esa responsabilidad que tienen como formadores en la fe de sus hijos. Enséñenles a ellos que la mayor bendición es que el Señor esté en nuestras casas. La mayor bendición que nosotros recibimos es poder abrir los ojos y darle gracias al Señor por todo lo que nosotros recibimos a diario. Y cuando tenemos a Dios en nuestra familia, no nos hace falta nada. Sencillamente tenemos que saber entender que la voluntad del Señor está y viene y que los tiempos del Señor son tiempos perfectos y vamos a recibir lo que nosotros tanto necesitamos, pero hay que ser agradecidos. Entonces la invitación es a que hagamos parte. Vayamos a la Santa Misa, acudamos nosotros al llamado que nos hace el Señor, al servicio que nos hace el Señor y lo más importante es que seamos testimonio de vida, ese testimonio para ese pequeño que tenemos nosotros en casa o ese joven que tenemos en casa. Y que más adelante el trabajo no sea tan duro porque sencillamente vamos caminando de la mano del Señor. Paula, muchas gracias. No, que Dios Padre Celestial y la Santísima Virgen los siga bendiciendo a ti, a tu equipo de trabajo, a esos guerreros que Dios ha revestido con armadura de acero. Y no solo los catequistas de acá, de todas las parroquias donde tú trabajas, a todos los catequistas del mundo, a todas las personas que están llevando la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes y a nosotros, a los adultos también. Que Dios Padre Celestial los siga cubriendo con su Santo Espíritu y los siga bendiciendo. Muchas gracias. Amén. Señores televidentes, me quedo con unas frases de Paula. Cuando tenemos a Dios en nuestra familia, nada nos falta. Esperamos que este programa haya llegado hasta sus hogares, hasta sus corazones, y nosotros, los padres de familia, somos los responsables de acercar a Dios a nuestros hijos y nuestros hijos a Dios. Un abrazo grande, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa.